jóvenes estudiantes del curso virtual de Derecho Penal de la doctora Julia Sáenz. Quiero darle la más cordial bienvenida tanto a mis alumnos del curso como a esos nuevos estudiantes que nos ven, estudiantes de Facultad de Derecho de otras universidades de Latinoamérica, en Perú, en México, en Colombia, en Costa Rica. Muchísimas gracias. Hoy vamos a iniciar el módulo 3 de Derecho Penal denominado las consideraciones básicas del delito. Aquí en las consideraciones básicas del delito vamos a ver como tema primero o tema 1 lo que es el delito y el iter criminis. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a ver el marco conceptual de el delito, cuáles son los elementos constitutivos del delito y vamos a analizar lo que es el iter criminis o camino del delito. Recuerde que en mi sitio web www.doctorajuliasaenz.com, en la parte de cursos virtuales y dentro de esa, la separata bibliográfica, usted va a encontrar mi libro de texto denominado Derecho Penal Panameño, parte general. Y este tema referente a las consideraciones básicas del delito, este módulo que se denomina Consideraciones Básicas del Delito con sus respectivos temas, se encuentran en nuestro libro de texto. El tema 1 que vamos a abordar está ubicado en el libro de texto Derecho Penal Panameño, parte general de esta, su servidora, la doctora Julia Sáenz, ubicado en las páginas que van del 97 a la página 99. De la página 97 a la página 99 vamos a ver el primer tema referente al módulo 3 que denominado Consideraciones Básicas del Delito. Este primer tema me habla de el delito y el iter criminis. Vamos a empezar con el marco conceptual. Yo les he platicado a ustedes que antes de ir a ver cualquier aspecto de un tema, sea de derecho o no, pero en este caso derecho penal, antes de ir a ver las características, cómo está conformado su regulación jurídica, es decir, dónde está tipificado en la ley penal, debemos entender de qué se trata, en qué consiste, qué es ese tema que vamos a abordar. Entonces, el delito y el iter criminis, vamos a empezar con el delito. ¿Qué es el delito? ¿Qué se entiende por delito? Las respuestas a estos interrogantes constituyen el marco conceptual de la figura. ¿Qué figura? El término delito. Síganme el cursor. Vamos a esbozar este marco conceptual atendiendo o desde la perspectiva de tres enfoques o tres áreas distintas, según lo que plantean las escuelas jurídico-penales, la clásica, la neoclásica, la finalista, según lo que plantea el Código Penal panameño y según la doctrina, y en la doctrina vamos a ver lo que su profesora, la doctora Julia Sáenz, considera con respecto al concepto o cómo debemos definir el término delito. Empecemos a tratar de entender la problemática o la temática del delito desde el punto de vista de su concepto según los lineamientos de diferentes escuelas jurídicas penales. Empecemos con la definición del delito según el enfoque de la escuela clásica o el enfoque clásico. Síganme el cursor. Es interesante lo que plantea la escuela
o el enfoque clásico porque nos señala que el delito es una acción realizada por el agente o victimario en el cual nosotros debemos identificar o el juez identificará en esa acción aspectos objetivos y aspectos subjetivos. Los aspectos objetivos van a ser aquellos que están relacionados con o que se refieren, aquellos que están relacionados o se refieren a la tipicidad y a la antijuridicidad. Esa tipicidad y esa antijuridicidad yo la voy a ubicar en mi tipo penal. Y también el juez tendrá que identificar los aspectos subjetivos de esa acción. Y los aspectos subjetivos de esa acción involucran a la culpabilidad, que también la vamos a ubicar en el tipo penal y la vamos a identificar a través de la forma como el agente realiza los actos idóneos. Allí nosotros vamos a ver en esa culpabilidad el nivel de intencionalidad o no. Si el sujeto activo, es decir, el agente, actuaba con la intención de lograr un resultado que él ya conocía, que él ya previó y que él quería, que era el delito. Resumiendo, el enfoque clásico me trata de explicar al delito como una acción que premeditó y deliberó debidamente el agente, es decir, el agente analizó su conducta y todo lo que esto conllevaba y deseaba ese resultado. ¿A dónde advertía o cómo advertía el juez esto? A través de la identificación de distintos aspectos presentes en la acción realizada o llevada a cabo por el agente, y donde él podía advertir esos elementos o esos aspectos objetivos y subjetivos en el tipo penal, porque el tipo penal ya lo contenía. El aspecto subjetivo era específicamente el elemento de la culpabilidad y que a través del cual advertía el nivel de intencionalidad, es decir, se advertía el querer del sujeto, del agente en su actuar. Y los elementos objetivos que eran identificados a través de la tipicidad y de la antijuridicidad. En cambio, el enfoque, se llama aquí, el enfoque neoclásico, iba más allá de la acción del sujeto, del agente, sujeto activo o victimario. Decían, bien, yo tengo que advertir todos esos elementos objetivos y subjetivos, pero además yo tengo que advertir el resultado de la acción. Fíjense, en el enfoque clásico me señalaba que yo tenía, o sea, el juez iba a tomar en cuenta principalmente la acción, porque a través de la acción o conducta ilícita realizada por el agente, el juez iba a advertir todo. En esta acción, en el enfoque clásico, ¿en qué iba a hacer énfasis el juez? En los actos idóneos, en la forma como se lleva a cabo los actos idóneos. Y fíjense que en este enfoque clásico, sus precursores fueron Vehling y von List. En cambio, en el enfoque neoclásico mantienen el principio de que el juez tendrá, al momento que individualizar la pena, que tomar en cuenta la acción.
pero además de la acción y los actos idóneos que la conforman, el juez va a tomar en cuenta cuál fue el resultado de la acción, la figura delictiva que originó, o las figuras delictivas que la originaron. Deberá tomar en cuenta todos los elementos normativos presentes en el tipo penal que me indican no solamente cuál es la conducta ilícita, es decir, la acción, sino que me van a indicar el resultado al cual el agente llegó luego de realizar la acción. Y tenemos aquí el enfoque finalista. El enfoque finalista nos señala que es cierto, vamos a tener que tomar en cuenta la acción normativa, es decir, el enfoque finalista señala todo lo referente a un delito, lo indica el tipo penal. El juez deberá tomar en cuenta primero los elementos presentes en el tipo penal, porque es el tipo penal el que le va a decir al juez cómo puede, ante determinada figura delictiva, actuar el agente. Es por eso que el enfoque finalista extrae el aspecto de la culpabilidad. Extrae el aspecto de la culpabilidad del tipo penal. La culpabilidad únicamente la identifica como el grado de reprochabilidad que se le puede hacer al agente por la comisión del hecho punible. Eso lo extrae del tipo penal e introduce la terminología tipicidad subjetiva en el tipo penal. Y mi mismo tipo penal, mediante sus elementos normativos, es el que va a indicar, según el tipo de figura delictiva, si ese agente ante ese tipo de acción y circunstancias puede actuar de manera dolosa o de manera culposa, es decir, el nivel de intencionalidad con el que puede actuar el agente o sujeto activo al momento que realiza la acción se convierte en un elemento normativo de naturaleza subjetiva que contempla el propio tipo penal. Este es el concepto del delito según los enfoques de las escuelas jurídico-penales. Ahora, ¿qué nos dice nuestro Código Penal panameño con respecto al concepto de delito? Hay dos artículos del Código Penal panameño que nos definen delito. El artículo 24, que está presente en el título segundo, que nos habla sobre el hecho punible, el título segundo del libro primero del Código Penal, nos habla del hecho punible y las personas penalmente responsables. Nos dice, ¿qué es delito? Son todas aquellas conductas que el Código Penal haya tipificado como delito. Toda acción que el Código Penal contemple como figura delictiva, ese es un delito. O todas aquellas conductas que establecidas en otras normas jurídicas que tengan tipo penal. Por ejemplo, el Estatuto de Roma. El artículo 13 del Código Penal pertenece al título preliminar, al capítulo segundo, que habla de las garantías penales. Y el artículo 13 no solamente del Código Penal define
lo que es un delito, sino que establece sus elementos. Y dice, delito será toda acción típica, antijurídica y culpable. Es decir, toda conducta de la gente que se encuentre tipificada como ilícita en el Código Penal, eso es la característica de típica, que vulnere un bien jurídico tutelado, es lo que implica antijurídica, y culpable, que se le pueda reprochar a la gente, es decir, que exista una relación entre ese agente y quien lo llevó a cabo de forma tal que se le pueda imputar a él la comisión del delito y por ende establecerle una sanción respectiva. Tomando en cuenta los lineamientos del Código Penal panameño, podemos decir que el Código Penal panameño establece como elementos constitutivos de un delito 4 elementos. La acción, que es la conducta, se llama el cursor; la tipicidad, que es la normatividad de la conducta, es decir, que esté establecida como delictiva. La antijuridicidad involucra el injusto jurídico de la conducta del agente, que se determina a través de la identificación de la vulneración a un bien jurídico tutelado, y la culpabilidad, que es el grado de responsabilidad o nivel de responsabilidad que tiene el agente por la comisión del hecho punible. Bien, ahora hemos visto el enfoque o la definición o el marco conceptual del delito atendiendo a las escuelas jurídicas. Vimos el enfoque clásico, el neoclásico, el finalista, vimos la definición legal. Ahora vamos a una definición de la doctrina según lo que establece su profesor. Yo considero que cuando nosotros damos el concepto de delito tenemos que involucrar todos los aspectos que contempla el delito. Entonces, yo lo conceptualizo, yo lo defino como aquel acto criminoso o hecho punible que se materializa, es decir, que se lleva a cabo a través, por parte de la gente, de la realización de un conjunto de actos idóneos que guardan una relación entre sí, cuya finalidad es transgredir el ordenamiento jurídico, porque esto involucra la intención, la voluntad, el querer del agente o sujeto activo en llevar a cabo la acción. Y entendemos que ese agente que lleva a cabo la acción, en el momento en que la realiza, se encuentra en pleno uso y control de sus facultades mentales. Es decir, él está entendiendo la magnitud del acto que está llevando a cabo y las consecuencias que de este acto se realiza. Y como lo entiende, él, como comprende lo que esto implica, tuvo que deliberadamente decidir, es decir, decidió voluntariamente realizarlo. ¿Y por qué decidió voluntariamente realizarlo? Porque tenía la intención no solo de realizar los actos idóneos, es decir, los actos que lo iban a conducir a la comisión de esa figura delictiva, sino que deseaba también realizar la conducta delictiva y los efectos que ésta conllevaba. Es decir, que estas condiciones del sujeto
lo hace apto para que en él se le aplique la respectiva reacción o sanción penal. Ahora, de este concepto, esbozado por su profesora, la doctora Julia Sáenz, se deducen no los 4 elementos que establece nuestra normativa penal, sino consideramos que son 6 elementos que yo defino aquí y que desarrollaremos en cada uno de los temas que estos elementos conllevan. Es decir, cada uno de estos elementos constituye un tema de este módulo. Entonces, ahora solo vamos a mencionarlos, a dar su concepto, porque los desarrollaremos en su tema respectivo. Entonces, estos seis elementos son la acción o conducta, que es el comportamiento realizado por el agente. La tipicidad, que no es más que esa acción o conducta realizada por el agente se enmarque en uno de los tipos penales que contempla la ley. La culpabilidad, que será el nivel o grado de responsabilidad, es decir, de respuesta ante la comisión del hecho punible, y la capacidad de decir soy responsable y por ende soy apto o estoy en condición de que se me impute una sanción penal, se me aplique una sanción penal. La antijuridicidad conlleva varios aspectos. Uno es la característica ilícita de la conducta y el otro es la finalidad que conlleva esa conducta, que es la transgresión de un bien jurídico tutelado. Es decir, la antijuridicidad implica el injusto jurídico de la conducta, el contravenir el mandato de la norma jurídica y vulnerar el bien jurídico que la norma jurídica penal protege. La imputabilidad, y muchos, o el legislador señalaba, y muchos expertos, muchos académicos del derecho penal señalan que es que ya la culpabilidad implica la imputabilidad. No es del todo cierto, porque una persona puede ser culpable, pero una persona puede no ser imputable, pero es culpable. La imputabilidad sí es cierto que es un aspecto de la culpabilidad, sin embargo se debe manejar por separado, porque la culpabilidad me indica que la persona cometió el hecho, pero la imputabilidad me dice si esa persona está en condiciones de llevar a cabo la pena o la consecuencia jurídica que a ella se le aplica por la realización de una figura delictiva. Puede ser que efectivamente el señor X privó de la vida al señor Z. Él es culpable porque él fue el que realizó el hecho punible. Pero puede ser que no sea imputable porque resulta que el señor X sufría de esquizofrenia y paranoia, una enfermedad, ambas enfermedades mentales limitantes. Y la punibilidad es la sanción penal que conlleva la acción que realizó la gente. Pero hay situaciones en que la gente realiza una conducta ilícita que es típica, que es antijurídica, que es culpable, que es imputable, pero la conducta bajo las condiciones que la realizó
no conlleva una pena porque es una excusa absolutoria. Entonces no hay una figura delictiva. Por eso somos de la opinión que son los 6 elementos que deben denominarse de manera independiente y que constituyen el delito. Luego pasamos al tema sobre el iter criminis, es decir, ¿en qué consiste el iter criminis o camino del delito? Como su nombre lo dice, es todo el proceso de elaboración de la figura delictiva. Ese proceso de elaboración de la figura delictiva está conformado por un conjunto de actos, tanto de carácter material como de carácter inmaterial, es decir, es un conjunto de actos que realiza el agente de naturaleza volitiva que van en el interior. Esos actos inmateriales de naturaleza volitiva forman parte del interior de la gente y luego esos actos idóneos se exteriorizan y son los que nosotros conocemos como los actos materiales, porque es lo que percibimos cuando ya el hecho punible se consumió, es decir, el resultado final de esos actos idóneos. Eso es lo que se conoce como el nombre de iter criminis, es el latín iter criminis o camino del delito. Pero como todo proceso, ese es un proceso que lleva fases. Ese proceso tiene 2 partes. Hay una primera parte que se denomina la fase interna. Estos son los actos inmateriales, es decir, los actos volutivos, los actos que están forman parte del interior, del intelecto, de la parte intencional, del pensamiento del sujeto activo o de la gente, y que no son penados, porque si fueran penados, esta primera parte del camino del delito, denominada fase interna, estamos vulnerando el principio del acto, que me señala que es el acto idóneo lo que se sancione. ¿Cuál es el acto idóneo? El comportamiento o la conducta de la gente que puede ser percibido a través de los sentidos. Los pensamientos del ser humano no se cuestionan ni se sancionan. Esa fase interna consta de 3 niveles. Fíjese que he tratado de manifestarlo gráficamente en forma de escalera. Empieza con una idea, una ideación o idea criminosa. Ese delincuente, ese agente o sujeto activo, lo primero que le va a suceder es que le viene a la mente la idea del tipo de figura delictiva que piensa llevar a cabo. Primero hay una situación que él quiere afrontar y siente que la puede afrontar a través de la comisión de un delito. Surge la idea en la mente de la gente. Ese es el primer nivel de la fase interna de la primera parte del camino del delito. Luego viene la segunda fase, el segundo nivel, que es el de la deliberación. Analiza la figura delictiva, analiza los pros y los contras, las dificultades que va a poder confrontar o no. Y el tercer nivel es cuando él decide, voy a realizar este delito, creo que ya lo puedo realizar. Luego de esto, nos encontramos con la segunda parte en este proceso, en este camino del delito, que es la fase externa. Ya todo lo que pensó el agente
aquí lo materializa. Y esto empieza con un primer nivel donde él manifiesta lo que va a hacer, reúne a las personas que él siente que pueden colaborarle, que él va a necesitar, entonces él conversa del hecho. Luego pasa a un segundo nivel donde prepara el terreno, distribuye los trabajos. Aquí inclusive él, dependiendo del tipo de figura delictiva, asimismo él va a determinar lo que la ganancia con la cual contará cada uno. Y un tercer nivel es cuando ya ellos realizan, ejecutan la figura delictiva. Bien, jóvenes, con esto nosotros hemos cubierto el tema 1 del módulo 3 de Derecho Penal. Este tema 1 se refiere al marco conceptual del delito, a definir cuáles son sus elementos constitutivos y a determinar en qué consiste el iter criminis o camino del delito y cuáles son sus fases y niveles. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en nuestro próximo tutorial. Hasta pronto.